pregunta de la territorialización y la Sí, sustancia sí. y cómo era y la codificación, La la pregunta, forma, ¿no? la pregunta, porque esto forma parte como en este proceso de estratificación que se hace a partir, dice acá, volviendo al texto, bueno, yo lo perdí, pero no, a través de la codificación de la territorialidad. La pregunta es, ¿por qué abre como dos frentes ahí, no? La territorialidad, la pregunta es, ¿tiene más que ver con la parte física, ¿no? Y con la sustancia? Y la codificación tiene que ver con la parte más cualitativa y ligada a la forma, ¿no? Eh, Se me hace esa pregunta. Vamos a ver si en algún Sí, momento sí, sí, Roberto, pues ahí, porque podemos también seguir el hilo y pegar pequeños saltos y volver atrás. Sí, Por ejemplo, ahí en la 49, ahí en la 49 sí, plantea que las sustancias son materias formadas y que las formas implican un código. Entonces, las sustancias están relacionadas con formas físicas o con materias, ¿cierto? Y están referidas a territorialidades, desterritorializaciones y reterritorializaciones. sí, Es decir, como si el movimiento territorialización, desterritorialización, etcétera, estuviera asociado a materias, mientras que las formas son los códigos. Entonces, los modos de codificar o de descodificar ese movimiento. Entonces, por ahí hay como una posible respuesta, ¿sí? sí. De todas maneras, el hecho de que los extractos sean capturas significa que captura ¿qué? Que produce códigos. Porque si hay juicios, en el caso del juicio de Dios, ¿cierto? Que es el significante y el significante amo y todas las relaciones de poder, pues nos introducen en esa, en ese movimiento que nos está planteando. Lo que pasa es que estos autores están abriendo la lingüística. O sea, la lingüística no la están dejando solamente en la forma y en la materia, sino que forma y materia se van ampliando su sentido Claro, por todas estas ahí tramos. Sí, el juicio de Dios estaría más cerca de la codificación, siguiendo la pregunta esa, sí, ¿no? sí, que Pero aparte, pertenece como al campo del lenguaje, ¿no? claro, pero Sí, aparte bueno, sí, continúa. los autores después hablan de otra doble articulación, la de la sedimentación y la del plegado, ¿no? Fíjense cómo se complejiza todo, ¿no? Y ahí está ligada a la lingüística de este autor, no recuerdo ahora, que ellos trabajan mucho con él, ¿no? Bien, bien. Entonces, avancemos un poquito. Pasemos al Buenas, otro. quiero intervenir un poquito. ¿Cómo Sí, le va? Quería consultar, igual cuando habla de forma y sustancia, está refiriendo a Aristóteles, ¿no? Eso me parece a mí, digo. Cuando justamente habla sobre la sustancia, digamos que es la materia concreta, si hablamos, por ejemplo, de una mesa, lo que es una mesa y después está la forma, que es lo que nosotros contemplamos en la mesa, que todos podemos quizás referir a una misma mesa, pero nos representa, o la concepción que tenemos de esa mesa, la representación de esa mesa, puede ser muy diferente en cada uno, ¿no? bueno. Eso pensaba por ahí, y después con esto de la codificación y la territorialización, más refería a lo que veníamos hablando antes, que venían ustedes mencionando antes, sobre esto más del cuerpo sin órganos, ¿no? Como un plano de consistencia único, digamos, donde no hay territorialidades y justamente cuando se codifica, digamos, es donde uno extrae cierto elemento, genera cierta estructura en esa codificación. A partir de ahí se genera un territorio en ese plano de consistencia donde no hay territorialidad, donde todo es una misma sustancia, ¿no? Y una territorialidad tiene que tener una
codificación, no flotaría sola. ¿Qué es lo que le da qué es lo que le da los bordes la territorialidad? Sería una de las preguntas. Si es la codificación o de qué forma se dan los bordes de la territorialización, ¿no? Pero bueno, quería decir otra cosa. Quizás lo de Aristóteles, la forma y la sustancia, me parece, lo tendremos en cuenta lo que tú dices. Me parece que le da una vuelta, ¿no?, en el juego entre forma y sustancia, para no quedar entrampado en la vieja lógica filosófica tradicional, ¿no? Me parece, supongo, por lo menos supongo, ¿no? Pero bueno, está ahí la cuestión, ¿no? Me parece que la subvierte en última instancia, ¿no? Y lo que pasa es que también hay que recordar que en la lingüística de James Loeb es muy importante la diferencia entre sustancia y forma de contenido y entre forma y sustancia de expresión. Es que es lo que vuelve muy complejo esto, ¿sí? Entonces hay sustancia y forma de contenido, que tiene que ver más bien con la materialidad, ¿no? Y forma y sustancia de expresión, ¿sí? Que posiblemente solamente estoy conjeturando, Claro, tenga que ver con el código. Claro, salen del dualismo significado-significante. Sale del dualismo significado-significante. Abre una cuadratura de alguna forma, ¿no?, donde pone la sustancia y la expresión, el contenido y la forma. Bueno, ahí hacen toda una combinatoria. No es una estructura de doble, la estructura no, sino que el modelo ficcional que le planteaba al principio del profesor Challenger es la de este molusco que tiene doble pinza. Pero es que la doble pinza a su vez tiene doble pinza. Entonces esa manera en como la doble pinza se articula una vez, otra vez, es lo que lo vuelve, que va abriendo este campo y no lo deja simplemente en el plano significante-significado. Cada elemento es dúplice, de alguna forma. Sí. Y cada elemento de los dúplices es dúplice a su vez, ¿no? Ahí, bueno, está bueno eso, me gustó. Sí, totalmente así. Por eso estamos en un proceso de subvertir los modelos del significante-significado, de la forma y la sustancia. Me parece que estamos en ese ámbito, ¿no? Está limando, está rompiendo, ¿no? Bien, Eduardo García. Sí. No, yo quería agregar que, porque recién estamos hablando de este alineamiento entre lo que sería sustancia y forma con los juicios de Dios, ¿no? Que parecía que los juicios aparentemente se ejercen sobre la materia, sobre el cuerpo, lo que sea el cuerpo, y la codificación en otros, en lo que sería el sentido, en todo caso. Yo creo que en realidad justamente la existencia de un espacio determinado es una relación dinámica entre ambos elementos. No es que lo que aclara posteriormente, entiendo yo, es que ambos elementos funcionan en una suerte de dinámica, no el uno sin el otro, sino que, o sea, el juicio de Dios tendría que ser todo, para poner esta figura constitutiva del Dios espinociano, que es monádico. En realidad no es que hay afuera y adentro, sería como el juego de interrelaciones mutuas entre lo que se codifica, ¿no?, y lo que se territorializa, o sea, entre el cuerpo y el sentido. Yo creo que para pensar por ahí las nociones de cuerpo y de sentido es importante recuperar nociones que trabajan en otros textos, como la de poder o de creencia y deseo, que refieren también a estas dimensiones. El poder se ejerce sobre los cuerpos, las creencias y los deseos son formas codificadas del sentido determinado, por lo menos en los grupos sociales, y en combinación forman esto que ellos llaman afianzamiento, máquina, ¿no?, estos ensambles, estas combinaciones, que en el caso de lo que estamos viendo que serían los territorios, requieren tanto de una forma específica de codificar ese territorio, pero que está en continuo movimiento. Cuando dice se sustrae al juicio, ¿no?, como que en realidad el cuerpo lleno siempre está corriendo, esa es la idea, no siempre hay una dinámica que escapa a un sentido histórico dado, determinado, etcétera. Creo que digamos un poco presente. Puntos de fuga. No, y aparte, esto que me parece que hay que puntuar lo que tú dices, Eduardo, es decir, todos los elementos, siempre estos autores van trabajando, que no hay un elemento por separado, no hay elementos por separados, sino
que hay esta especie de dialéctica, entre comillas, entre lo activo y lo reactivo, entre el árbol, entre el calco y la copia, ¿se entiende? Todos los procesos, estratificación, destratificación, estratificación, codificación, bueno, todos estos tipos de formatos se están trabajando y que son en estas especies de dicotomías también van conjuntas. Por eso es una forma también de romper las dicotomías, hacerlas girar ¿no? en una dialéctica donde una no está sin la otra, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso, discúlpame, Roberto, por eso lo que usted decía al principio, si tenía que ver con el conocimiento o con el saber, es porque, digamos, tanto la lingüística, con el psicoanálisis, como él lo plantea, lingüística, psicoanálisis, la geología, la biología, están codificadas de una manera orgánica. Entonces también viene el asunto de Artaud, o sea, para acabar de una vez con el juicio de Dios, y el sentido de acabar con ese saber también que ha codificado el cuerpo, le ha dado órganos, le ha dado una jerarquía y una estratificación, y Artaud reclama una expresión que esté por fuera del cuerpo, del juicio de Dios, y por eso plantea pues el texto tan increíble de Artaud, para acabar de una vez por todas con el juicio de Dios. Bueno, es que Artaud también le hace una carta a los médicos para que le permita, primero le saquen las manos encima y segundo que le permitan los líquidos sutiles que transforman su propia existencia, etcétera, ¿no? Artaud también estuvo con los tarahumaras. Hay todos unos procesos donde Artaud pone el cuerpo, pone su existencia a carne viva, ¿no? Bueno, y esto del sentido, también esto de los cifrados, son lo que permiten que de pronto estemos tan alejados de nuestro propio cuerpo, ¿no? Sí, ahí está esa paradoja que usted plantea al principio, que dice que lo molecular es mucho más amplio, el campo de lo molecular de la micropolítica, que el campo molar, que es de la hegemonía. Y sin embargo, la gran paradoja es, siendo más amplio el espectro de lo molecular, como diría Nietzsche, el océano del devenir, siendo mucho más amplio, lo paradójico de nuestras sociedades es que nos dominan lo que es menos, es decir, lo que es menos se vuelve más, lo que es menos se vuelve la dominación. Bueno, y, sí. y ahí salta lo que dicen los zapatistas, ¿no? Nos quieren decir que este es el único mundo posible. No, hay otros mundos posibles dentro de este mismo mundo, ¿no? Es decir, hay flujos, hay devenires otros que están coagulados por el sistema, casualmente, ¿no? Hay dos autores que a mí, próximamente, para el año que viene probablemente, uno es Santiago López Petit, un filósofo español, sumamente interesante, activista, bueno, tiene mucha producción, y bueno, él trabaja mucho esto del querer vivir, ¿no? Y tanto este autor como Francois Jullien, que también pone el acento en el vivir existiendo, no la vida como sustantivo, sino el proceso, ¿no?, del querer vivir, ¿no?, o el proceso de vivir existiendo, ¿no?, como un proceso de vida. Y ambos dicen que estamos tan pegados a nuestra propia vida, pero tan separados, tan escindidos de nuestra vida y de nuestro propio cuerpo y de los afectos, etcétera, etcétera, ¿no? No sé por dónde llegamos hasta acá, pero bueno, todo tiene que ver con todo, obviamente. Bien. ¿Quieren que sigamos? Métanse los que quieran, participen, total, no importa, está linda la cosa. ¿Quién sigue leyendo? ¿Eduardo se fue? Sigo. No hay problema. Dice, bueno, Challenger citaba una frase que afirma haber encontrado en un manual de geología
y que había que aprender de memoria porque solo más tarde se podría comprender. Una superficie de estratificación es un plano de consistencia más compacto entre dos capas. Las capas eran los estratos. Los estratos iban de dos en dos. Cada uno servía de sustrato para el otro. La superficie de estratificación era un agenciamiento maquínico que no se confundía con los estratos. El agenciamiento estaba entre dos capas, entre dos estratos. Tenía, pues, una cara orientada hacia los estratos, en ese sentido era un interestrato, pero también tenía una cara orientada hacia el otro lado, hacia el cuerpo sin órganos o el plano de consistencia. En ese sentido era un metaestrato. En efecto, el cuerpo sin órganos formaba el plano de consistencia que devenía compacto o se espesaba a nivel de los estratos. Bien. Bien, acá habla, fíjese que habla de superficie de estratificación, que no es lo mismo que el estrato. El estrato, que siempre viene de a dos, parece ser, en geología, la superficie de estratificación es un conjunto de estratos. Es una superficie compuesta de estratos, ¿no? Que es ahí donde eso tiene una genealogía, tiene una temporalidad. Los estratos marcan tiempos, no solamente espacios, marcan tiempos. Por eso, gracias a los análisis geológicos, se pueden determinar, se pueden fechar, por ejemplo, civilizaciones, ¿no? Entonces, fíjese cómo en esta composición articulada de los estratos, conformando una superficie de estratificación, como capas geológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo veo por ahí, no sé si les parece a ustedes también. Y dice, y otro elemento importante, ya que no me contesta nadie, que cada estrato se apoya en un subestrato, que a la vez es un estrato. Es subestrato porque sirve de soporte al estrato, pero a la vez es otro estrato. Y dice, el subestrato no tiene una complejidad y una decomposición menor que la del estrato. Y un estrato que se apoya en un subestrato va a conformarse también como subestrato de otros estratos, ¿no? Digo, para ver esto de la superficie de estratificación. Y además también hay estamos ganando nociones, pues porque estamos ganando la noción de subestrato, estamos ganando la noción de interestrato, ¿cierto? Donde dice que el agenciamiento está entre dos capas, entre dos estratos, una cara orientada hacia los estratos, es decir, un interestrato, ahí hay un inter, muy importante ese inter ahí, porque también hay transiciones, ¿sí? Y un metaestrato, ¿sí? Que va hacia el cuerpo sin órganos o el plano de consistencia. Entonces, es bueno también ir ganando como estos conceptos. ¿Cuál es la diferencia entre interestrato y metaestrato? ¿Sí? Pero aparte no solamente eso, sino que después va a hablar de epiestrato y después, como es la otra, y metaestrato. No, perdón, y paraestrato. Epiestrato y paraestrato, ¿no? Que son niveles de complejidad mayor. Que se puede, a ver, para dar una imagen acá, después se verá, ¿no? El subestrato, ligado al estrato, es esa permeabilidad entre lo interior y lo exterior del estrato. El epiestrato sería los elementos que avanzan de ese estrato, avanzan sobre otros estratos, ¿no? Por ejemplo, a nivel social, la colonización. Son estratos culturales de una cultura que avanza sobre otras culturas, ¿no?
Es un impulso de avance, un impulso de colonización. Y el paraestrato es un proceso más semiótico de codificaciones, que ahí entraría lo que, por ejemplo, la garrapata, ¿no? Para que ver que hay una composición global, habla ahí de el mundo circundante, ¿no? A ver, se me escapó, en el paraestrato habla del mundo circulante, le da más peso, ¿no?, al medio ambiente. ¿Se entiende? En esa composición que decíamos que cada uno va a percibir aquello del medio que le sirve, ¿no? Pero bueno, adelantamos mucho. Volvamos a lo anterior. Ay, ¿qué estás mostrando, María? Este es un libro que estaría muy lindo, que está en PDF. Sí. Es Andanza por los mundos circundantes, Ajá. de los animales y de los hombres, de Jacob von Westphal, de donde saca Deleuze y Guattari toda la cuestión de la garrapata, y se explica muy claramente lo que es el mundo circundante, en el sentido de que uno no es uno, sino que es uno con su mundo circundante. Claro. Ese es el paraestrato, que es el mundo circundante. Circundante. María, ¿cómo se llama el libro? Es interesantísimo. Andanzas por los mundos circundantes de los animales y los hombres. Es de 1913. 1913 o 43, perdón, que les digo. Y le voy a escribir el nombre porque el autor es medio, es Jacob con K, perdón, porque es un nombre complejo. Von Ahí está. Bárbaro. Ajá. Qué nombrecito. Sí, sí. Y les digo que el texto es del año. Déjenme ver. 1934. Bueno, De acá lo toma Deleuze el tema de la garrapata y me parece interesantísimo, es un biólogo y que habla de que todos tenemos nuestros mundos circundantes, claro. que cada ser en la existencia tiene su mundo circundante y la aproximación entre mundos circundantes crea en un intersticio, una zona de alianza o de conformación o de novedad que hace que uno pueda crear con el otro, componer con el otro. Me hace hablar muchísimo el tema de Spinoza. Es un libro excelente. La garrapata es un ejemplo clarísimo. Otro ejemplo claro es el mecanismo celular, donde la célula va a tomar de su medio, ¿no?, aquellos elementos que le sirvan para su crecimiento, para su composición, de alguna forma, ¿no? Y las enzimas, por ejemplo, de un organismo, no se confunde con la serie de químicos que están alrededor, ¿no? Toma el elemento que realmente le corresponde en este mundo circundante de la célula, ¿no? Fíjate vos cómo, y también asocié con lo que decía, que sería interesante en algún momento pensarlo, este autor que tú dices, María, con este otro autor que se llama Cohen o algo así, o Kohn, que es cómo piensan los bosques. Estaría... bueno, ahí está. Miren, estamos sintonizados con María. Y eso que no nos pusimos de acuerdo, son mis libros, son los libros que estoy leyendo permanentemente, los dos. Qué bárbaro. Me impacta cuando
le dicen esto de que cómo debe dormir para no mirar, para que el jaguar cuando Para que el aparece jaguar no lo ataque. no lo ataque, ¿no? Como que tiene que verla, qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro, la mirada del jaguar con la mirada del hombre, bueno, de los ojos, ¿no? Qué interesante. Bueno, me perdí totalmente. ¿Dónde vamos? No sé si seguimos, pero bueno, ¿Quieren les leo un pedacito de Von Wexkull? Ahí está. Muy cortito. Sí. A ver, en su mundo circundante... Espera. Bueno, voy a por ahí. En su mundo circundante giran soles y planetas en una marcha triunfal. La luz de pies ligeros tarda millones de años en atravesar la distancia cósmica. Y sin embargo, todo el mundo circundante no es más que un minúsculo recorte de la naturaleza hecho a medida de las capacidades de un sujeto humano. Con escasas modificaciones podemos emplear la imagen del astrónomo para representarnos el mundo circundante de quien explora las profundidades del océano. Solo que no son estrellas las que giran en torno de su cápsula, sino las fantásticas formas de la fauna abisal. Son sus fauces siniestras, sus largas arenas y órganos radiales bioluminiscentes. También aquí observamos un mundo real que refleja un pequeño recorte de la naturaleza. Resulta arduo graficar el mundo circundante de un químico, que con la ayuda de 92 letras se esfuerza por leer y escribir la enigmática prosa de los elementos, vocablos de la materia. Tendremos mayor éxito representando el mundo circundante de un físico nuclear, a cuyo alrededor, como los astros para el astrónomo, giran electrones, solo que aquí no reina una calma cósmica, sino un desquiciado bullicio de partículas infinitesimales, de las cuales el físico hace estallar otras aún más pequeñas al bombardearlas con proyectiles diminutos. Si otro físico investiga las ondas del éter en su propio mundo circundante, recurre nuevamente a medios totalmente distintos que le brindan una imagen de las ondas. Puede verificar entonces que las ondas de luz que estimulan el ojo humano se combinan con todas las otras ondas sin manifestar diferencias. Las ondas de luz juegan un rol totalmente distinto en el mundo circundante del fisiólogo, que estudia los sentidos. Aquí devienen colores con leyes propias. El rojo y el verde se funden en el blanco y las sombras proyectadas sobre una superficie amarilla producen el azul. Procesos que son inauditos para las ondas y, sin embargo, los colores son tan reales como las ondas del éter. El mismo contraste se da entre los mundos circundantes para un investigador de ondas de aire y un musicólogo. Para uno solo hay ondas, para el otro hay sonidos, pero ambos son reales en igual medida. Y así se podría seguir. En el mundo circundante del conductista, el cuerpo produce la mente, y en el mundo del psicólogo, la mente produce el cuerpo. El rol jugado por la naturaleza como objeto de los diversos mundos circundantes del naturalista es altamente contradictorio. Si uno quisiera reunir sus propiedades objetivas, resultaría de ello un caos. Y sin embargo, todos esos diversos mundos circundantes son concebidos y sostenidos por el uno que permanece eternamente vedado a todos ellos. Detrás de todos esos mundos producidos por él se esconde por siempre evidente el sujeto, la naturaleza. Muy bueno, muy bueno. Es hermoso. Sí, ese es el final del libro. Lo expolié, perdónenme. No, está bárbaro. Dos cosas que asocio con lo que leíste. Una es cómo pensamos el sujeto contemporáneo, cómo nos pensamos nosotros como sujetos políticos o micropolíticos en nuestro habitar en el mundo. Cosa que es terrible porque hasta los procesos más vanguardistas, hasta los políticos más vanguardistas, etcétera, etcétera, tienen una pasividad, tienen un modo conservador de percibir el medio circundante. Percibimos con las matrices que nos dan el mundo moderno, ni siquiera el mundo capitalista actual, ¿no?
Entonces, venimos con esas matrices, ¿no? Y seguimos con las matrices y tenemos un mundo circundante totalmente sobrecodificado y que nosotros pensamos que somos sujetos autónomos, y qué pobreza como fuerza vital es la que tenemos en nuestro devenir diario, ¿no? Cotidiano. Digo, una primera asociación con lo que tú planteaste con el mundo circundante. Para mí es muy importante la cuestión de la espacialidad, ¿no? Que nos rodea y la que estamos habitando, ¿no? Estamos inmersos en un espacio y ahí, bueno, ocurren cosas. Y la cuestión de la dominación de un mundo circundante sobre el otro. Esto es lo que trabaja Westcott fundamentalmente. Cómo la cuestión no es la hegemonía de un mundo circundante sobre el otro, sino que es la convivencia de todos estos mundos, desde los cuales podemos, en sus intersticios, crear nuevas formas de vida. Bueno, y ese mundo circundante que tiene que ser múltiple y que nosotros lo sobrecodificamos, ¿no? Empobreciéndolo. Eso por un lado. Y por otro lado, próximamente vendrá la página web para que tengamos un espacio, para que podamos escribir, para que podamos interactuar, porque el tiempo es como que largamos un montón de cosas en un tiempo de los lunes, que está bárbaro, está excelente, me encanta, pero por ahí falta algunos desarrollos que quizás con un espacio de escritura colectiva o sumándonos voluntades podemos abrir este texto, por ejemplo, ¿no? Yo desconocía el texto, es algo que la referencia ahora está libre en PDF, o sea, se puede bajar directamente de internet desde internet. Claro, pero tener un espacio para compartirlo, para que otros que visiten lo tengan y uno puede escribir sobre ese autor, etcétera, ¿no? Me parece que de esa forma hay que buscar casualmente generar medios circundantes, ¿no? A contramano y a contracorriente de la sobrecodificación permanente en la que estamos expuestos, ¿no? Bien. Eduardo, seguimos. Bueno, dice: Dios es un bogavante o una doble pinza, double bind, dice. No solo los estratos van por lo menos de dos en dos, sino que en otro sentido cada estrato es doble, tendrá varias capas. En efecto, cada estrato presenta fenómenos constitutivos de articulación. Articulad dos veces, B-A, y después es B-A. Eso es interesante. Lo que no quiere decir en modo alguno que los estratos hablen o sean lenguaje. La doble articulación es tan variable que no podemos partir de un modelo general, sino tan solo de un caso relativamente simple. La primera articulación seleccionaría o extraería de los flujos de partículas, de los flujos partículas inestables, unidades moleculares o cuasimoleculares metaestables, sustancias, a las que impondría un orden estadístico de uniones y sucesiones, formas. La segunda articulación sería la encargada de crear estructuras estables, compactas y funcionales, formas, y constituiría los compuestos molares en los que esas estructuras se actualizan al mismo tiempo, sustancias. Esto es complejísimo. A ver, si así, en un estrato geológico, la primera articulación es la sedimentación, que amontona unidades de sedimentos cíclicos según un orden estadístico, el flysch, en su sucesión de areniscas y esquistos. La segunda articulación es el plegamiento, que crea una estructura funcional estable y asegura el paso de los sedimentos a las rocas sedimentarias. Bien, bueno, detengamos acá porque acá hay una parte nuclear, ¿no? Habla de la muteado, Roberto. ¿Sí? Perdón. Nos detengamos aquí porque es nuclear esto. Habla de una doble articulación, ¿no? Fíjese que, bueno, la primera, ¿no? Donde no hay una organización, me parece que una de las diferencias entre la primera y la segunda articulación
en la que en la primera hay un ordenamiento, si ustedes quieren, un orden metaestable, es decir, ¿no? Hay un primer orden, pero que no es una organización. Es decir, no se estructura, no está estructurado. Por lo menos eso es la lectura. Fíjese que es un poco el ejemplo del río que les dije al comienzo. Cuando el río baja de la montaña hacia el mar, ¿no? El primer proceso de sedimentación, que es la primera articulación, es la de sedimentación, se ordenan como van cayendo, en determinados órdenes, ¿no? Las areniscas por un lado, las piedras más chiquitas por otro, se van agrupando, las más grandotas van a quedar más detenidas, ¿no? Y se va conformando ahí cierto orden, ahí, ¿no? Por sedimentación, por un orden de conexiones ahí, ¿no? Y después, con el proceso del tiempo y de la química del agua, esas piedras se van a ir, la porosidad de las piedras se va a ir cubriendo, solidificando y formando un conjunto molar mayor, donde puede abarcar las piedras grandes con pequeñas piedras chicas, con arenilla y todo eso, ¿no? ¿Se entiende? Es un ejemplo que me parece interesante para ver esta cuestión. Lo metaestable sería una especie de equilibrio aparente, que no es algo así. Un primer orden que no está estabilizado. Exacto. Que no ha logrado una estabilidad de un ordenamiento que fija a través de la codificación, etcétera, etcétera, y formando estructuras estables. En el caso del río, sería la consolidación a través de la química del agua con los materiales sedimentados que van formando, ¿no? Pequeños conjuntos que se estructuran, que se rigidizan, que se solidifican. Me parece, ¿no? Pero también hay que mirar con detalle la manera en cómo divide sustancias y formas en cada articulación. Porque si ustedes ven bien la primera articulación, que precisamente son unidades moleculares, hay que tener en cuenta eso, cuasi estables o metaestables, a esas las llama sustancias a esa organización de los flujos inestables, ¿sí? A las que se le impone un orden estadístico de uniones y sucesiones que llama forma, ¿cierto? Entonces, más del lado de lo molecular está la primera articulación, así sea metaestable. Y más del lado de lo molar, más del lado de lo molar estaría la segunda articulación, es hacia las formas de sedimentación, o sea, sedimentos a la segunda, flujos para la primera, ¿no? Es así. Sí. Fíjate que en la sustancia, que serían esas partículas inestables, en la parte de las formas van a tomar ese orden, en la primera articulación. Entonces, está la inestabilidad que de pronto, como lo que cae en el río, que va en un borbotón ahí cayendo arenas y piedras y se sedimenta de determinada forma, inestable, ¿no? Es decir, la sustancia de las arenas, las piedritas que van cayendo desde la montaña a través del río, por la corriente, que la lleva, una corriente fuerte, caen al mar y cobran un primer orden, inestable, porque el mar también tiene movilidad, etcétera, etcétera, y bueno, se puede movilizar. Entonces ahí tenemos el primer orden, no estructural, no molar. Estamos en la primera articulación. Después pasamos a la segunda articulación, que serían las estructuras estables, compactas y funcionales, ¿no? Que constituirían los compuestos molares en lo que estas estructuras se actualizan al mismo tiempo, que son las sustancias.
¿no? Entonces van a formar ya las estructuras molares, conjuntos molares que se van a estructurar, algo así, ¿no? ¿Te parece, Ricardo? Y yo creo pues que la vuelta que le diste nos aclara, pues, porque hay un primer estado de la materia que es metaestable, como el ejemplo del río, y un segundo estado de la materia que sería el molar, precisamente la de la sedimentación. No sería la sedimentación Un esta segundo segunda. momento. Hay un primer Sí, momento que cuando se sedimenta, la caída del río cae en el mar, se sedimenta, pero es inestable. Se va sedimentando con el paso del tiempo y los procesos químicos, etcétera, etcétera, se va endureciendo, se va consolidando una piedra ajá, sí. grande con una chiquita, con una cosa, ¿no? Se va es un poco lo que pasa en los barcos que se hunden, viste que de pronto está lleno digo, se me ocurre eso también, ¿no? Que se va llenando de cosas ¿no? De un Y modo. va formando otra cosa, ¿no? Sí. Pero bueno, está Y esa espinoso. segunda articulación entonces ya nos pone en el lado del plegamiento. Claro, claro, Sí. claro, claro. Por eso el plegamiento es que va formando, va formando esta estructuración de alguna forma. A ver, vamos, en todo caso, sigamos en el otro párrafo, a lo mejor creo que va a seguir complejizándolo. Sigamos con Eduardo. Y dialécticamente hablando, lo que yo decía de la playa, ya recordarás que es a la inversa, el agua va haciendo la forma y luego hace los plegamientos para crear nuevas formas las piedras las convierte en arena, ¿no? Y se convierte en algo estable en mucho tiempo. Claro, Entonces, claro. es a la inversa de lo que estamos platicando en el río. Sí, claro, pero más o menos el proceso es el mismo, digamos, el mar en su vorágine, en sus ondas, en las olas que van moviendo y van llevando cosas hacia la tierra, va formando, va dejando sedimentos. El primer proceso de sedimentación sería ahí, que con el paso del tiempo y con otros elementos que se van armando podría consolidarse y formando el segundo proceso de estructuración o lo que sea, ¿no? De articulación. Supongo. Bien. Una manera que tiene, por ejemplo, la geología no terrestre, por ejemplo, en Marte, es que el rover toma unas fotografías de cantos rodados o de piedras sedimentadas y entonces ya los científicos de la NASA pues deducen de ello que posiblemente en tiempos pasados, en millones de años, entonces hubo un flujo acuático, ¿cierto? Claro. Por el hecho de que las huellas que encuentran, que son rocas sedimentadas, son específicamente ese plegamiento. Bueno, fíjate Ricardo, tú lo dijiste bárbaro, fíjate que en ese proceso donde se va armando, se va sedimentando, primero son sedimentos que forman parte del devenir de los flujos que en ese periodo histórico se van produciendo, ¿no? Y luego eso se va consolidando, va formando ciertos estratos, ¿no? Y va formando esa segunda articulación de sedimentación y de consolidación, que los estudios lo pueden fechar en qué tiempo fue dado, y que primero cada estrato, cada capa geológica es en principio móvil, es decir, son flujos móviles, ¿no? Donde hasta se puede fechar, no sé, una transformación de alguna cuestión, de un terremoto, de un maremoto, de algunas cosas por casualmente lo sedimentado. Lo sedimentado va a formar la historia de las capas geológicas. Bien.
¿Seguimos? Sigo. Dice, vemos pues que las dos articulaciones no se distribuyen, una para las sustancias y otra para las formas. Las sustancias tan solo son materias formadas. Las formas implican un código, modos de codificación y de descodificación. Las sustancias como materias formadas se refieren a territorialidades, a grados de territorialización y de desterritorialización. Ahora bien, hay código y territorialidad para cada articulación. Cada articulación implica de por sí forma y sustancia. Esto es medio lo que estamos hablando recién, me parece, que dice, a cada una de estas dos dimensiones, molar y molecular, le corresponden ambas cosas, ¿no? Una forma de territorio y una forma de código. Claro, no está la sustancia por un lado y la forma por otro. Exacto. Ahora bien, hay código y territorialidad para cada articulación implica de por sí forma y sustancia. De momento solo se podía decir que a cada articulación le correspondía un tipo de segmentariedad o multiplicidad. Uno flexible, más bien molecular y únicamente ordenado, otro más duro, molar y organizado. En efecto, aunque la primera articulación no careciese de interacciones sistemáticas, era sobre todo al nivel de la segunda que se producían los fenómenos de centrado, de unificación, de totalización, integración, jerarquización, finalización, que formaban una sobrecodificación. Cada una de las dos articulaciones establecía entre sus propios segmentos relaciones binarias, pero entre los segmentos de una y los segmentos de otra existían relaciones biunívocas según leyes mucho más complejas. En general, la palabra estructura podía designar el conjunto de esas uniones y relaciones, pero era iluso creer que la estructura fuese la última palabra de la Tierra. Es más, ni siquiera era seguro que las dos articulaciones se distribuyesen siempre según la distinción entre lo molar y lo molecular. Bueno, qué párrafo, ¿no? Bueno, ahí dice que la sustancia son materias formadas, ¿no? O sea, que le dan más, las sustancias tienen más que ver con la materia, ¿no? Las formas implican los códigos, modo de codificación y de descodificación. Las sustancias como materias formadas se refieren a territorialidades, a grados de territorialización y de desterritorialización. Bien, que es un poco lo que estamos viendo, ¿no? La pregunta, si las sustancias, ¿quién le da la forma a las sustancias? A la sustancia, sí, ¿no? Bien. Después dice, de momento solo se puede decir que a cada articulación le corresponde un tipo de segmentalidad o de multiplicidad. Y acá divide nuevamente. Acá tenemos segmentalidad y multiplicidad, que no es lo mismo, obviamente. Supongo que dentro de la multiplicidad está lo flexible, lo molecular, ¿no? Y lo ordenado. Fíjese, lo ordenado está dentro de lo molecular. Y dentro de la segmentalidad estaría lo duro, lo molar y lo organizado. Fíjese cómo viene haciendo la diferencia entre el orden y lo ordenado. El orden dentro de lo múltiple, lo de las sedimentaciones, si ustedes quieren agregarle, y la organización está dentro de lo segmentado. ¿Se entiende? Y lo complejiza más todavía cuando habla de las relaciones binarias y las biunívocas, que las binarias están en cada segmentación y las biunívocas están entre segmentaciones diferentes, es decir, un elemento de un segmento tiene que ver con otro elemento del otro segmento, ahí está la relación biunívoca. Ahora, ¿qué conecta un segmento con otro segmento? Lo biunívoca es la gran pregunta ahí, ¿no? Pero bueno, ¿se entendió el párrafo o bueno, entre comillas lo entendió, ¿no? Pero, ¿cómo lo ven? Yo no estoy sintiendo bien, pero acá porque se me produce una duda, pero digo, entiendo que cuando hablamos de las articulaciones, ¿no? De esta materia indiferenciada, informe, que sería el cuerpo sin órganos, estamos diciendo, según lo que acabamos de ver, que
existen sustancias, vamos a decir, molares y sustancias moleculares, en algún sentido, que lo que varía serían, porque él dice que las sustancias son materias formadas y las formas implican un código, o sea que toda materia formada tiene un código y ese código es leíble según los modos de codificación y descodificación, o sea que para que haya una sustancia tiene que haber una forma dada por ese código, pero el gradiente, o sea, el modo en que esa sustancia se aglomeró o se dispersó, por así decirlo, sería lo que lo convierte en algo molar o en algo molecular, pero todo tiene su código y su territorio, esa es la idea. Me parece, no sé si usted, a lo mejor estoy diciendo cualquier barbaridad, pero me parece que la codificación es el elemento inteligible de la materia, ¿no? Inteligible no en el orden conceptual, no en el orden significado, ¿no? Sino en un orden cognoscente de la materia, perceptual de la materia, no sé de qué forma, ¿no? Se me ocurre ahora, ¿verdad? Que sí, o sea, es el ejemplo del círculo funcional del animal, no de la garrapata, o sea, todo eso que constituye lo que sería, influye en los sentidos de la garrapata para poder moverse en su medio ambiente, entraría en este marco de los códigos, digamos. Son códigos que recibe el animal según sensorialmente para poder producir un agenciamiento con el animal que se va a comer en algún sentido, entiendo yo, ¿no? Porque estamos siempre en el marco de la maquinización acá, que lo mencioné a poco, pero que tiene que ver con este ensamble entre moléculas molares y claro, el agenciamiento de la garrapata está formado por este ensamble de elementos. Está el árbol, está la atmósfera, está el animal que pasa, está el olor, está la maquinaria de codificación perceptual del olor. Ahí sería la parte inteligible probablemente, no sé, capaz estoy diciendo una barbaridad, pero me parece que la parte de codificación está ahí, en la parte perceptual, diferenciadora de ese proceso de agenciamiento, de territorialización, donde la garrapata salta sobre el animal para chuparle ahí, si cae justo y logra quedar en el animal, chuparle, digamos, la sangre, y hace este compuesto, este agenciamiento entre garrapata y el animal, pero que tiene todo un medio circundante que le da la codificación y le da cierto percepto, le da inteligibilidad para que no perciba otra cosa y se tire, qué sé yo, arriba de, no sé, de una rama, de otra rama, y le falle ese orden perceptivo, de inteligibilidad instintual que permite su propia sobrevivencia. En una selección de un medio circundante, selecciona solamente el olor, fíjense, la cantidad de olores que hay ahí, captura solamente el olor del cuerpo del animal. Yo iba a comentar que en el ejemplo de la garrapata también Usted los trajo autores la hablan. garrapata acá, usted es el que trajo la garrapata. Sí, lo que sucede es que dice que cuando llega a fallar el cálculo por diferentes circunstancias y cae al piso, lo vuelve a intentar, Claro. cosa que sucede con la sociedad igual. En sus retrocesos y en sus avances hace exactamente lo mismo por la sobrevivencia. Porque el componente del agenciamiento, de territorialización de la garrapata está en el árbol, en la atmósfera, en determinado, no sé, orden de distancia, porque según determinada distancia va a capturar el olor del animal, y que en esa distancia le permita saltar sobre el animal, caer sobre el animal y ahí posicionarse para llegar a la piel del animal y ahí generar la succión de la sangre. Y después que se da el banquete creo que muere, ¿no? O algo así. Sí. Tanto laburo para morirse, ¿no? Bueno, bien. Bárbaro, ¿eh? Realmente esta reunión de hoy tenía muy pocas expectativas respecto a lo que podía haber
lo que iba a salir, ¿no? Y realmente ha sido una de las mejores producciones de 1000 mesetas, ¿no? Bien. Ya estamos medio sobre ya las 2 horas. Roberto. Sí. Sí, ¿quién habló? ¿Alguien habló? Bueno. Les decía, si no les parece mal, podemos les comento una cosita personal. Me está costando bastante sostener los conversatorios cada 15 días y las lecturas del taller de lectura de 1000 mesetas. Entonces había pensado, porque aparte la densidad de este libro, me parece que cada 15 días a mí me queda corto. No llegué a leerlo al artículo completamente, aparte me fui por otras cosas, bueno. Entonces quería ver si lo podíamos hacer cada meseta en un mes, es decir, darnos un tiempo suficiente como para poderlo masticar y reunirnos mensualmente, ¿no? Una meseta por mes, así me da un poco de respiro a mí también para poder seguir con los conversatorios y lo tenemos como más masticado. Mientras tanto, y espero que ya tengamos la página, podemos interactuar mientras tanto, porque a mí me gusta mucho la previa. Nadie me da bola, pero bueno, no importa, a mí me gusta lo mismo. ¿Vos decís, Roberto, de tener una reunión por mes? Claro, porque cada 15 días, por ejemplo, yo no llegué no sé si todos lo leyeron completo, si lo pudieron, y me parece que da como, pero a ver, 15, una vez por mes una meseta, pero a la vez poderla trabajar la previa, es decir, tener un espacio que puede ser la página o lo que sea, para poder ir interactuando, tirar enunciados, ir pensando, haciendo la previa de cada meseta. A mí me gusta eso. Si alguno se contagia, hacemos este medio circundante cuando esté la página. Yo antes lo intenté con la página que administro, que es Micropolítica, y ahí, pero bueno, al principio se sumaron algunos con comentarios y de pronto después no se sumaron más y bueno, lo dejé. Me parece que la página web tiene otra consistencia, a lo mejor nos animamos más para interactuar. Así que, si les parece, ahora en diciembre, ya estamos casi en diciembre, podríamos hacer el primer cierre con los tres capítulos, las 3 mesetas, que serían lo de, ¿cómo se llama? Rizoma, lo de los lobos, uno o varios lobos, y vemos los puntos de articulación y bueno, y pensamos, no sé qué les parece. Yo por mí estoy de acuerdo. Igual, estoy bien, de acuerdo. Intentémoslo. A mí me parece que va a resultar más corto que quincenal hacerlo mensual, pero bueno. ¿Más corto? Sí. Yo también pienso lo mismo que piensa María, porque antes, por el contrario, dada la densidad del texto, cada 15 días antes es muy poco. No seguir insistiendo cada 15 días y no importa que avancemos lento, o sea, eso no importa, porque el texto lo exige. Porque se avanza lento, pero se enriquece la conversación. Entonces, cada 15 días a mí me parece que, y eso no quita que sigamos en la web, pero dada la densidad, pues hombre, me parece importante continuar cada 15 días, porque antes en un mes se enfría mucho, no sé, creo. No sé, yo lo que pienso, me parece que cada meseta tendría que tener 2 reuniones. Bueno, Esto pensaba yo, no sé si mensual o quincenal, pero en una reunión sola, bueno, me parece que como que uno arma un montón de cosas que después pasamos a otra cosa. Entonces, si hubiera 2 reuniones, uno podría
Bueno, No sé, mantenemos. trabajarlo, pero no sé, como ustedes quieran, si lo quieren hacer mensual, yo estoy de acuerdo con lo que diga el oyente. Bueno, pero vamos. Bueno, pero lo mismo, vamos a hacer un cierre con los 3 capítulos y queda mucho de esta meseta, queda mucho, así que podemos hacer un cierre con los 3 capítulos y programar para febrero probablemente, o cuando fijemos. Yo no tengo inconveniente, yo por ahí tengo una cierta limitación práctica, que es el tema de que tengo que sostener los conversatorios también, y todo eso lleva una dinámica por una responsabilidad de sostener el espacio. Si bien Claro, por eso decía el tema de trabajar cada meseta en 2 episodios, porque me parece que para una sola reunión son textos largos y que requieren mucho trabajo para poderlos articular. Entonces, a lo mejor, si lo hiciéramos mensual, pero hacer 2 reuniones por meseta, me parece que sería más productivo, no sé si la palabra productivo, pero más expansivo. María, si lo subdividimos lo hacemos cada 15. Lo mantengamos así, probemos en todo caso subdividirlo, media meseta, 15 días, media meseta la otra parte. A lo mejor hay mesetas que son más sencillas y no necesitan tanto, a lo mejor la agotamos en una reunión, pero bueno, seguimos manteniendo entonces los 15 días, no hay problema. Yo te iba a aportar, yo también llevé un grupo de estudios en otro momento y entiendo lo de la regularidad. Yo sé, soy nuevo y estoy aportando, pero bueno, aporto de la experiencia. Con pandemia también organizé un grupo de estudios sobre el neoliberalismo y teníamos medio también esta complejidad de organizar los tiempos. Comparto, o sea, si bien no lo había pensado lo que dijeron recién los compañeros, que es verdad que por ahí se dilata mucho en el tiempo, sobre todo porque el libro tiene varias mesetas, voy a hacerlo una y otras son menos cortas, son más cortas, menos largas, o sea, varía mucho, como decís, tanto la complejidad como los contenidos. Por ahí está bien sostener los encuentros cada 15 días, haciendo mitad y mitad, y por ahí en mesetas que son un poco más cortas o menos complejas, ir avanzando más rápido, que no necesariamente sean 2 encuentros, sino evaluar la complejidad del texto que toque, eso por un lado, y después otra cosa por ahí para restarte carga a vos que estás organizando, deber de presentar los compañeros también, cada encuentro, no sé, la mitad de una meseta. Yo no suelo trabajar de esta manera de leer de corrido, tal vez solemos trabajar en el grupo de estudio un poco más sobre las impresiones que tuvimos o los puntos clave del texto. Eso por ahí ayuda en algún sentido a disminuir la cantidad de tiempo que se insume por ahí en una lectura corrida, que eso y ayuda a acelerar el proceso. Eso va dependiendo del ritmo de cada uno. Claro, te comento, Eduardo, empezamos así, leyendo letra por letra y con rizoma, y se nos complicó, porque sí, no avanzamos casi nada, hacíamos 2 párrafos y se tornaba medio monótono cuando estar pasivo escuchando la lectura, así que bueno, terminamos en seleccionar las partes más importantes. Lo que pasa es que justamente este texto, por la complejidad, daba para leerlo, pero últimamente no estábamos leyendo tanto, salvo alguna cosa muy puntual, pero sí, este texto daba, sobre todo para el comienzo, viste que es bastante denso y era muy nuclear lo que planteaba en los primeros párrafos, entonces me parece que daba para leerlo así. Pero lo mismo pudimos, porque lo importante es la interacción. Lo que vale desde siempre en este espacio es la interacción, la posibilidad de dialogar, la posibilidad de pensar juntos. Hayan leído el texto, no lo hayan leído, porque lo que va surgiendo por ahí da alguna conexión, etc. Así que, bueno, entonces vamos a organizar el fin ya porque, ya voy a ver para que hagamos un cierre y después vemos cómo programamos las cosas para febrero y bueno, desde ya muy agradecido nuevamente, el texto es muy importante, creo que mucha gente se ha como atemorizado con el texto,
porque fíjate vos que en el grupo de WhatsApp, que no se han ido, hay más de 300 personas. Y hoy 30, no llegaron a 30. Y eso me parece lo da la densidad del texto, ¿no? Porque es muy fuerte el texto, muy difícil de asirlo. Entonces, pero no se va la gente, o se va de a poquito, digamos, ¿no? Lo cual es una pregunta, ¿no? Parece, algunos porque se habrán olvidado que están en el grupo, supongo, debe haber un porcentaje. Posiblemente mucha gente, Roberto, le vea la grabación. Claro, sí, seguro. Lo dejé pasar a la discusión. A mí me pareció muy interesante la discusión, muy interesante, los agradezco a todos los aportes que hicieron. Me encantó. A mí me sirvió muchísimo, me encantó. Me encantó, a mí también, me encantó la reunión de hoy. Bueno, y en los conversatorios, no sé, hay como 1000 personas y las reuniones son de 50, 60 personas. Pero bueno, cada uno se suma, es abierto, cada uno se suma del tema que le interesa, ¿no? Así que, bueno, chicos. Ignacio Yakovich decía que para que el pensamiento roce la ocasión, el criterio no era de cantidad, sino de calidad. Exactamente. Pero, claro, pero lo extraño es como, porque la idea también es la transmisión, ¿no? Y uno mientras más pueda transmitir este tipo de cosas, que no sé si es tan común esto que vamos produciendo en el ámbito global, ¿no? Y estamos tan podridos de las confrontaciones en las redes o donde sea, en todos los espacios sociales, no pensar. Ustedes ven que los grupos de WhatsApp o los amigos por ahí, algunos, no política, no esto, no lo otro, y aparte si hablan de política, o sos kirchnerista o sos de derecha, ¿viste? Por lo menos en Argentina. Y los que no formamos parte de esa izquierda institucionalizada, entonces me parece que esto, ¿no? De que hay otra política por venir, y esa es la que hay que tratar de transmitir. A mí siempre me interesó la posibilidad de la transmisión, así que desde el anonimato, desde la nada, de la anomalía, pero bueno, poder de ahí pensar. Hay una cosa que quiero decirles también, y que se los dije al principio, es tener en cuenta pues que este profesor, este personaje conceptual que se crean de Deleuze y Guattari, pues también tiene, a pesar de la densidad, tiene momentos de risa, como se los dije a ustedes, simiesca. Y en ese sentido, ¿por qué? Porque las disciplinas del conocimiento las pone en cuestión. Todo eso que estamos tratando de rodear hoy con el tema de si los códigos tienen que ver con el conocimiento, ¿cierto? Ese profesor Challenger, como lo dice ahí en el texto, se jacta de una cosa, desde el humor cínico que también tiene durante todo el texto, que es crear a costa de los demás. Y él dice que sus creaciones son engendros, excrescencias, que son piezas, fragmentos. Incluso llega a decir que no es ni geólogo, ni biólogo, ni siquiera lingüista, ni etnólogo, ni psicoanalista, sino que hace mucho tiempo no es nadie, ¿cierto? Entonces Challenger combina distintos saberes, no respeta las fronteras de esos saberes, pero esa es justo la razón por la cual puede pasar que muchas personas crean que son cosas muy difíciles o mal comprendidas, o que hay muchos contrasentidos. Y es lo bonito de esta charla, de este trabajo que está haciendo Deleuze y Guattari, es que él dice, voy contra los martineristas de la doble articulación y con los jablerianos del contenido y la expresión, y contra los biólogos de las proteínas y los ácidos nucleicos. Ese humor es importante también a la hora de leer a Deleuze y Guattari, ¿cierto? A pesar de que es tenso, también eso es parte de estos muchos discursos que llaman, en este caso, geofilosofía. Totalmente. Y fíjate que hoy aparecieron los textos como cómo piensan los árboles, ¿no? Los bosques, perdón. Cómo piensan los bosques. Eso implica otra percepción. Eso implica otra mirada, eso implica otro tipo de pensamiento.
También cuando trabajamos Donna Haraway con el manifiesto Cyborg, también implicaba otra cuestión, ¿no? Entonces, por eso el tema este de la percepción, el tema del mundo circundante, de los espacios, de la semiótica, ¿no? Cómo el pensamiento es un campo de batalla, ¿no? Que vamos perdiendo, y los afectos y el cuerpo. Falta Spinoza, faltan muchos representantes que nos ayuden, que nos empujen un poco para movilizar un poco nuestro espíritu de alguna forma. Bueno, y sacudir hoy apareció percepción, ¿no? Porque la cuestión me parece es que hay una antropercepción de la vida. exacto. Me parece que sacudirla un poco, no la vamos a perder porque, bueno, somos humanos, desgraciadamente. Tenemos miles y miles de años de cultura que nos ha machacado y nos ha armado una estructura de pensamientos totalmente antropocéntrica, pero sacudir un poco la percepción solo desde ese lugar y entender que hay otras percepciones posibles y que uno puede lograr empatizar en esa forma perceptiva de lo otro, de lo animal y de lo vegetal, y encontrar otras formas de vinculación entre nosotros mismos y la naturaleza diferentes. Exacto. Un poquito más planito, no tan asimétrico, ¿no? Sí, y Algo gigante lo nuestro. seguiremos insistiendo, probablemente como piensen los bosques, no está en PDF, no sé cómo se podrá hacer para poderlo bajar a PDF, y diversos autores, hay mucho todavía, para que el año próximo seguiremos pensando desde Deleuze, Guattari o cualquier autor, para seguir pensando nuestro propio vivir, ¿no? Así que nos vemos, y muy buena la reunión de hoy. Un abrazo. Saludos a todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, fue increíble.